Zaqueo es la historia de un varón que entendió que su posición que él tenía no le servía para tener un encuentro y para conocer a Jesús. Te pregunto, ¿la posición tan elevada que tenía Zaqueo, que era jefe y que era rico, le sirvió para ver a Jesús? No, ¿por qué? Porque él no tenía estatura. ¿Qué era lo que le faltaba a eso? ¿Qué era lo que le faltaba a Zaqueo? ¿Posición o estatura? Tenía posición, pero no tenía estatura. Zaqueo es un varón que entendió que para tener un encuentro con Jesús, para conocer a Jesús, para vivir triunfador en Jesús, para vivir más que vencedor en Jesús, se necesita estatura y no solamente posición. Él parece que lo tenía todo, pero no tenía a Jesús. Y cuando encontró a Jesús, entonces encontró todo lo que él necesitaba. Era jefe, era rico. La pregunta es, ¿era salvo? La pregunta es, ¿era feliz? La pregunta es, ¿era un hombre recto? ¿Cómo vivía Zaqueo antes de conocer a Jesús? Con todo y su posición. Mal. Pero después de tener la estatura correcta, ¿cómo fue la vida de Zaqueo? Bien. Zaqueo es un varón que entendió que para conocer a Jesús se necesita estatura y no posición. Quiero que voltees a ver a tu hermano con mucho amor y mucho respeto y le digas, no busques una posición. Busca crecer y tener la estatura necesaria. Porque puedes tener una buena posición, pero la posición nunca te va a dar estatura, pero la estatura siempre te va a dar posición. Repítelo, la posición nunca me va a dar estatura, pero la estatura siempre me va a dar posición. Te voy a explicar por qué. Porque la posición dentro de la iglesia es el resultado de la estatura que tú has alcanzado y que tú tienes. La posición que tú ocupas dentro de la iglesia está determinada por la estatura que tú has alcanzado, por la estatura a la que tú has llegado y por la estatura que tú tienes espiritualmente hablando dentro de la iglesia. Si yo tengo una gran estatura, y no hablo físicamente, porque si no ya me lo llevé de baile a todos, ¿no? Si yo tengo una gran estatura espiritual, entonces yo ocuparé una gran posición de gobierno dentro de la iglesia. Pero si yo tengo una estatura pequeñita espiritualmente hablando, entonces yo ocuparé una posición pequeñita espiritualmente dentro de la iglesia hablando. ¿Por qué? Porque la única manera que yo tengo para ver de una manera clara, para conocer de una manera clara y para tener un encuentro de una manera clara con Jesús y caminar en victoria y en triunfo y más que vencedor, es tener una estatura correcta y no solamente tener una posición correcta. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos, hermanos, ese día de exhortación que yo le hago a la iglesia, no solamente a alimento sólido, a la iglesia que nos ve por internet, que nos honra con su visita, y a la iglesia en general. Este día la exhortación del Espíritu Santo es para toda la iglesia de Cristo. Busca crecer en estatura, busca crecer en madurez, y la posición que tú estás anhelando vendrá como consecuencia de tu estatura. La consecuencia de tener una gran posición es tener una gran estatura. Pero no busques una posición siendo un Gonzalo. No busques una gran posición sin buscar primero crecer en tu estatura. Te voy a explicar por qué. Porque en muchas iglesias, yo no sé si esta sea una de ellas, pero en muchas iglesias, y vamos a poner también esta para que también sea para nosotros esta palabra que primero es para
Cuando no tienes la estatura correcta, no has visto a Jesús. Cuando no tienes la estatura correcta, no conoces a Jesús. Y te voy a explicar por qué. En las iglesias tú ves a los diáconos, en las iglesias tú ves a los ancianos, en las iglesias tú ves a los líderes con una posición de liderazgo dentro de la iglesia, pero sin la estatura correcta. ¿Por qué dices que no tienes la estatura correcta? Porque a la primera tempestad que se presenta en sus vidas, ¿sabes? Se les voltea la barca y se unen y se ponen a llorar. Porque a la primera tempestad que se les presenta en el mundo, salen corriendo, se echan a correr y se van a ver a dónde se esconden, llenos de pavor y de miedo. ¿Te acuerdas de la predicación que prediqué hace 15 días, en donde decía cómo se levantan las tempestades y los discípulos decían, Maestro, nos morimos? ¿Y qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe, pues ¿qué no pueden utilizar los recursos que yo les he dado para calmar la tempestad? ¿Por qué corren? ¿Por qué huyan? ¿Por qué se acobardan? Cuando tú no tienes la estatura correcta, no importa la posición que tengas, puede ser un pastor, puede ser un diácono, puede ser un anciano, puede ser un apóstol, y siempre que se te presenten adversidades a tu vida, ¿sabes qué vas a hacer? Llorar, correr y esconderte. Eso es no tener la estatura correcta. Yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener una posición elevada dentro de la iglesia si no tienes una estatura elevada? Ahora, la situación no es renuncia a tu posición, la exhortación es crece en estatura. Te voy a explicar algo. Hace unos días yo tuve a un joven en este lugar y te voy a decir, ese joven es hijo de pastores y el pastor, su padre es un pastor que golpea a su mujer y en él se repite el mismo ciclo. Yo te pregunto, ¿es un pastor? Sí, es un pastor que tiene un defecto, ese es un problema que él va a arreglar con Dios. La pregunta que yo te hago es, ¿tiene una posición dentro de la iglesia? Sí, es un pastor, pero ¿qué es lo que no tiene? No sé si me estoy explicando. Si es un pastor, Dios lo llevó a ser un pastor, él tiene una debilidad, él tiene un problema, le pega a su mujer. Eso no dice que no quiere decir que no sea un pastor. Claro que un pastor no hace eso, no lo apruebo, pero él funciona como pastor desde hace muchos años, desde antes de que yo fuera pastor y desde antes que yo fuera cristiano. La pregunta es, ¿tiene una posición dentro de la iglesia? Sí. La otra pregunta sería, ¿tiene la estatura correcta? ¿Cuál es su problema? ¿De posición o de estatura? ¿Qué significa que él no ha tenido un encuentro con Jesús? ¿Qué significa que él no ha tenido él no conoce a Jesús? ¿Qué significa que él no tiene la estatura suficiente para tener un encuentro con Jesús y su vida pueda cambiar? Cuando tú conoces a Jesús, cuando tú has visto a Jesús, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia, hermano. Y no importa si se te presenta una tempestad, un maremoto, un tsunami, tú permaneces firme, porque sabes que estás plantado en la roca y no te echas a correr. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú realmente has tenido un encuentro con Jesús, tú estás con una estatura correcta y no importa el problema que se te presente, no importa la situación adversa que venga a tu vida, no importa el problema tan grande que tú tengas, tú eres un vencedor, un más que vencedor en Cristo Jesús. Eso es lo que yo soy y eso es lo que yo le enseño a la gente en esta iglesia. Si ellos no lo aprenden, no es mi problema, es problema de la gente, pero si tú lo quieres aprender, yo me comprometo a enseñarte